el problema, y a veces muy grave, que nos provoca la tecnología 5G. Si la 4G, por ejemplo, en un pueblo como Estepa necesitamos 1 o 2 antenas, en este caso con la 5G, para que abarque más necesitaríamos, por ejemplo, 5 o 10 antenas. No lo he mirado, pero es preocupante. ¿Han elaborado algún tipo de informe sobre los riesgos para advertir a la población? No, no lo han hecho. ¿Se pueden ver afectados alimentos ya manufacturados por esas ondas invisibles? Por supuesto, las ondas al fin y al cabo alteran todo lo que es el genoma, altera el ADN y altera todas las células, tanto de los seres vivos como al final de los alimentos. Con cada pandemia, desde los últimos 150 años, se corresponde con un salto cuántico en la electrificación de la Tierra. Todo esto se refleja en el libro llamado Arcoíris visible de Arthur Robert Fisher, que realizó una cronología de todas las épocas de electrificación de la Tierra y de cómo al cabo de 6 meses después de esto se hacía una pandemia. ¿Una nueva pandemia? Sí, wow. De gripe en todo el mundo. Ahí está, o sea que se demostró que realmente no eran los virus. Como he explicado, los virus no es lo que nos han dicho. Hace pocos años vivimos pues una nueva pandemia, todos sabemos, en 2020. 6 meses anteriores de la pandemia se produjo un nuevo salto cuántico de electrificación en la Tierra. ¿Con qué? La instalación de la 5G. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Volver a lo Natural. Hoy quiero que prestéis una atención especial, porque vais a conocer el problema, y a veces muy grave, que nos provoca la tecnología 5G, ya que nos puede afectar a todos nosotros aquí en Estepa o a otras personas en las distintas localidades donde se instalen ese tipo de antenas. Ya que nos pueden provocar pues esos problemas que están silenciados. ¿Por qué? Por los intereses económicos en personas, en animales y en nuestros alimentos. Nos imponen esa tecnología 5G con la promesa de una navegación más rápida, de nuevos servicios y comodidades, o lo que nos quieran decir. Pero afortunadamente para nosotros existen científicos independientes que nos advierten sobre los problemas que nos puede causar esa contaminación electromagnética, ya que esas antenas 5G emiten en alta frecuencia, unido a lo que son móviles, wifi y aparatos inalámbricos que están conectados a ella. Se convierte en algo así como en un horno donde los alimentos somos nosotros. Es una radiación constante y además invisible, que puede provocar o puede acelerar problemas de salud, algunos de ellos muy graves, como por ejemplo dolor de cabeza, cáncer, ictus, infartos y depresión sin franja de edad. Es como una especie de plaga. Insomnio, autoinmunes, diabetes, alopecia, se nos cae el pelo, infertilidad o abortos espontáneos. Y luego además afecta a nuestras mascotas. ¿Desde cuándo han tenido tantos tumores y dolores? Y luego, ¿qué decir de los alimentos que están contaminados y desnaturalizados debido a esta radiación? Ese, amigos y amigas, es el precio que estamos pagando por la tecnología 5G y nadie nos advierte. Por eso, hoy ha venido a visitarnos aquí, a Volver a lo Natural, Paqui Espada. Ella es ingeniera, investigadora y una afectada directa si no consigue evitar la instalación de esa antena 5G a pocos metros de su casa. Hola Paqui, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. A ver,
Como ingeniera, sabes de lo que hablas, pero además has indagado y estudiado con ahínco porque estás inmersa en una lucha desde hace tiempo para que no te pongan esa antena de 5G casi en la puerta de tu casa. ¿Es así? Así es, llevamos ya un año luchando con esto, logramos pararlo un poco, después de hablar con el ayuntamiento, pero sí, tengo que investigar, sí, también un poquito. A ver, ¿y qué nos dicen esas investigaciones oficiales? ¿Se pueden considerar que esas torres no son solo peligrosas, sino que son letales y deberían de considerarse un crimen lesa humanidad? Las investigaciones oficiales realmente no te cuentan nada. Vale. ¿Por qué? Porque ahí, como has dicho antes, tienen intereses, ¿vale? Entonces, sí es verdad que la Agencia Española contra el Cáncer te dice que a niveles de 300-400 hercios son niveles muy altos, pero sin embargo las antenas están funcionando a niveles muchísimo más. Vale. La información en general sí. No la sabemos, no conocemos... No, porque ellos realmente no les interesa investigarlo. Vale. ¿Qué pasa? Que estas agencias lo que tienen es que al final se terminan como asociando con el gobierno. Vale. ¿Vale? Tema política. Porque si nos damos cuenta, cuando el político de turno termina su mandato, lo que hace es que entra directamente a trabajar en una empresa de telefonía. O sea que al final... o telecomunicaciones de cualquier tipo. Claro, sí, ahí está. ¿Son sus retiros dorados? Sí. ¿Y bien remunerados? Claro, entonces, como vemos, tienen sus propios intereses para no meterse ahí. Al final va a ser su trabajo y ellos no van a meterse ahí en medio. Vale, no van a morder la mano del que le da de comer. Ah, ahí vale. está. A ver, ¿y en esta lucha que llevas te apoyan los vecinos, otros afectados o personas que están informadas? ¿Estás apoyada? ¿Te sientes apoyada? Sí, es verdad. A ver, una pregunta interesante, ya es más técnica. ¿Qué alcance de radiación tiene una de esas antenas 5G? La 5G está en 1 kilómetro. ¿Cuál es el problema? Que al tener tanta frecuencia, al la frecuencia porque esto va en ondas, lo que es la longitud de onda es más pequeñita que la 4G. La 4G puede ser, por ejemplo, vamos a ponernos que es así, la 5G es muchísimo más pequeña. Entonces, cuando se encuentran con los edificios, lo que es la onda, porque eso no se ve, pero realmente existe, la onda choca con los edificios, o cuando tiene una calle, por ejemplo, en curvas, ¿qué pasa? Que ahí va perdiendo un poquito la intensidad, ¿vale? Entonces hay que ponerla, si la 4G, por ejemplo, en un pueblo como Estepa necesitamos 1 o 2 antenas, en este caso con la 5G, para que abarque más necesitaríamos, por ejemplo, 5 o 10 antenas. No lo he mirado, pero es preocupante. ¿Vale? ¿Y una antena con una altura suficiente no cubriría todo lo que es el pueblo? No. ¿No lo cubre? No, por eso mismo, porque la longitud de onda es muy pequeñita y ellos necesitan tener una red de 5G muchísimo más amplia que la de 4G. Vamos, que la tuya es la que abre la brecha y nos pueden poner 4 más. Sí, ten en cuenta que van a poner en el pueblo, si ahí nos quieren poner una, van a poner cada kilómetro, por ejemplo, ¿vale? Rodeando el pueblo, incluso dentro del pueblo tienen que ponerlas también para que cubra todo el pueblo. Vale. ¿Sabes si el Ayuntamiento de Estepa y otros organismos han elaborado algún tipo de informe sobre los riesgos para advertir a la población? No, no lo han hecho. ¿No lo han hecho? No lo han hecho, porque eso fue algo que le preguntamos nosotros en el momento que quisieron instalarnos la antena, que si habían hecho ellos algún estudio, dice que no, que el estudio lo tiene que hacer la empresa que va a hacer la instalación. Claro, la empresa que va a hacer la instalación lleva su propio estudio, que luego el ayuntamiento tiene que revisar, pero claro, ellos empiezan a hacer la construcción, porque se supone por ley la tienen puesto así, empiezan a hacer la construcción mientras el ayuntamiento va revisando esos papeles. Vale. Claro, ya se ha parado 2 veces porque los papeles no estaban en regla. Lo pararon antes de darnos cuenta el año pasado, lo pararon los municipales, y luego cuando nos dimos cuenta que estaban instalando lo que estaban haciendo la obra, pues entonces ya nos llegamos nosotros al ayuntamiento y el ayuntamiento nos dijo que eso era así. Que bueno, aparte también aceleramos que revisasen los documentos y lo volvieron a parar porque no estaban en regla, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que le preguntamos nosotros? Vamos a ver. Primero que no vemos lógico que eso tenga que ser así, pero viene por ley. Y luego aparte que tampoco vimos que hubiese una obra, porque para el terreno donde lo estaban haciendo, que ese terreno se mueve, no es edificable, estaban haciendo esa obra tan inmensa, bueno, esa construcción tan inmensa de una antena de 40 metros de altura.
Madre mía. En el momento que yo presentaba una declaración de responsable, que eso está desde 2022, ellos pueden construir lo que quieran. Claro, yo les dije, pero bueno, entonces lo que es en mi casa yo puedo construir entonces lo que yo quiera, ¿no? Firmé una declaración responsable y me dijeron, no, tú en tu casa puedes cambiar las losas de tu casa, puedes pintar las paredes de tu casa, pero tú no puedes hacer la obra que quieras. Sin embargo, ellos sí pueden hacer lo que quieran. Aunque atente contra la salud de todo el mundo, ¿no? Sí. Madre mía. Ahí está. A ver, porque aunque esa antena que tú me hablas esté en un suelo particular, privado, afecta a los ciudadanos, afecta a los animales y afecta a los alimentos. Sí. ¿A que sí? Sí. Bien. Vivos, pero incluso a los manufacturados, porque esa antena, donde está ubicada, que es justo delante del cuartel de la Guardia Civil, ¿vale? Cerca de ella se encuentran varias empresas de dulces típicos de estepa y de aceites virgen extra, alimentos que podían verse afectados. ¿Se pueden ver afectados alimentos ya manufacturados por esas ondas invisibles? Por supuesto, las ondas al fin y al cabo alteran todo lo que es el genoma, altera el ADN y altera todas las células, tanto de los seres vivos como al final de los alimentos. A nivel molecular. A nivel molecular. O sea que los está desnaturalizando y quizás contaminando, ¿es así? Sí, así es, efectivamente. Pues deberían de mirarlo, ¿eh? Bueno, porque estepa vive de eso. Sí, pero como es algo que no se ve, porque realmente eso no se ve, no se siente, no se oye, pues al final es como si no pasara nada. Y como no es algo que pase de golpe, por ejemplo, si encendiesen la antena, ponen la antena y de buena primera empieza todo el mundo a tener un problema, claro, a enfermar, los alimentos a ponerse también malos, ¿qué pasa? Pues ahí llamaría mucho la atención. Entonces esto es algo que es progresivo, sí, progresivo, como lo de la rana hervida puede ser. Ahí está. Que le ponen primero un poquito de calentito, fuego, Sí. fuego, fuego, cuando ya dice la rana a salir, está hervida. Así es, efectivamente. A ver, ¿es cierto que las compañías de telecomunicaciones se han convertido en accionistas de grupos como Prisa y financian la mayoría de los medios de comunicación a través de la publicidad? Y claro, de ese modo se silencian los peligros y lo tienen todo amarrado, ¿es así? Claro, así es. Igual que te he dicho antes, que incluso con el tema político. Están ahí también metidos. Qué miedo, ¿no? Sí. Claro, es que al final no podemos nosotros hacer nada. Ellos hacen las leyes y al final pues tenemos que acatarlas. Bueno, a ver, ¿qué me puedes decir sobre esta lista? ¿Es cierto que provoca gran afectación esas ondas, esa radiación invisible sobre niños y jóvenes? Efectivamente. ¿Que son el futuro? Sí, sobre todo porque, luego contaré un poquito la historia, pero sobre todo porque esos niños no han estado sometidos antes a esa radiación. Entonces, en el momento que te instalan, en este caso la 5G, esos niños automáticamente como que reciben ese daño más fácilmente, al igual que los ancianos, porque los ancianos al final tienen mucha toxicidad en el cuerpo. Claro, tienen el sistema inmune más bajito. Ahí está, entonces les afecta mucho más a ellos, incluso a los niños, porque nunca han estado sometidos. Y pueden acelerar problemas de salud que a lo mejor no son graves y debido a esa radiación se conviertan en problemas graves. Incluso la hiperactividad. ¿Está relacionada? Sí, está demostrado que en el momento que le bajan a los niños la radiación que tienen, incluso las que hay en la propia casa, el niño les baja automáticamente la O sea, tú apagas el wifi de noche, quitas teléfonos del medio y el niño se le baja esas crisis de hiperactividad. Así es. A ver, hipersensibilidad electromagnética a todo. Hay gente que no puede tener ningún aparato cerca. Así es. ¿Es debido a esa exposición continua? Sí, sobre todo también por el nivel de toxicidad, como he dicho antes, que ya tienen en el cuerpo. Entonces, al final, esa toxicidad que tiene, que lo que lleva son metales pesados como el aluminio, que tenemos muchísima gente, lo que hace es que desarrolla esa sensibilidad, ¿vale? Vale. Lo que no sabe también muchas personas es que ese aluminio se le añade a la sal y a todo lo que es blanqueantes de alimentos. O sea, y si además esa radiación lo potencia, tenemos un problema y grave. A ver, ¿puede esa radiación potenciar también la malignidad de virus y otros problemas de salud crónicos o muy graves? Efectivamente. A ver, vamos a ver. En el año 1918, ¿vale?, preguntaron a Rudolf Steiner que debido a
a la pandemia que hubo en ese año, ¿vale? A qué se debía esos fallecimientos. Entonces voy a hacer un inciso y te voy a explicar un poco el tema de los virus. Muy bien. ¿Vale? ¿Qué pasa? Él dijo en ese año, después de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? La Gran Guerra, que los virus son exosomas, ¿vale? Los exosomas son las excreciones que tienen las células cuando están contaminadas. Muy bien. Entonces sueltan estos exosomas que al final son ADN, ARN y proteínas procedentes de esas células, de nuestras propias células. ¿Qué pasa? Que cuando están enfermas sueltan estos virus que realmente son exosomas, son tóxicos que tiene el cuerpo. ¿Y esos desechos de las células que me estás diciendo pueden, digamos, ser multiplicados por radiaciones? Claro, sí, por eso, porque al final son tóxicos que tenemos y están potenciados por los metales pesados, por lo que es el aluminio que tenemos, que lo que hace es potenciar la radiación. ¿Cómo obtenemos esos metales pesados, ese aluminio? Pues aparte de la alimentación, que como bien has dicho antes, está metida por el tema de la vacuna. Vale. Las vacunas contienen muchísimo mercurio y sobre todo aluminio, entre otras cosas. Sí, sí, sí. Y lo que hace al final es que potencia. Como excipientes se lo ponen, sí, y coadyuvantes, ¿verdad? Sí, ahí está. Bien. Vale. Muy bien. Y entonces la radiación electromagnética emite ondas que son mutagénicas, lo que significa que cambian la estructura del ADN en los seres vivos, por lo tanto, ¿se pueden considerar cancerígenas? Por supuesto, claro, en el momento que tú cambias el ADN, que lo mutas, al final puedes provocarte el cáncer, claro. Vale, sí. Es un acelerante, sí, quizás, ¿no? No cabe que se mencionen, por supuesto, medidas, suplementos o hábitos para limpiarte de esa contaminación electromagnética. ¿Sería un sinsentido? Porque ¿cómo te libras de eso? Claro, es complicado. Una vez que ya la tienes instalada es complicado. Al final, eso te iba a decir. O la apagas, sí, o mueres. Sí, porque al final puedes poner medidas, como por ejemplo hay textiles que repelen absorben esa radiación y no te entra a ti, pero ya tienes que estar instalando. Claro, y también hay personas que ponen como placas de plomo en el techo de su casa, las persianas. Sí, incluso con la pintura, también tiene lo que son las cortinas, puedes poner también una malla metálica debajo de la cama, pero es que nos vamos a tener que proteger con un búnker, ¿no? Sí, así está. Así está. Lo importante es que no nos la instalen y ya está. Pero en el sitio donde ya tengan esas antenas y no las puedan quitar, pues por lo menos que puedan hacer algo. Vale. Uf, qué complicado. ¿Es realmente necesaria esa tecnología 5G? No, realmente no es necesaria. Si estamos actuando ahora mismo con la 4G, que también tiene su peligro, pero no tanto, y nos llega Internet para todas partes, ¿para qué necesitan tanta potencia? Sí, ¿no? ¿Para qué necesitan tener esas antenas 5G? Bueno, y digo yo, si no es malo, ¿por qué no lo ponen esos de telecomunicaciones en el patio de su casa? No sé. O en la puerta del ayuntamiento, por poner un ejemplo. Claro, ellos mismos no lo tienen puesto. Es que es más, a sus propios hijos, aparte que con la alimentación, a sus propios hijos ni siquiera les dejan tener teléfonos móviles, por lo menos hasta que sean adultos y ya decidan por su cuenta. Pero no les dejan y los mantienen alejados. Sí, y además, cuando tienen nanis que cuidan a sus hijos, tienen que firmar un contrato en el cual no pueden utilizar ellas mismas ese móvil. Sí. Porque las despiden. Sí. Así es cierto. Que sabrán que nosotros no. Claro, es que para sus hijos no lo quieren, pero para nosotros sí. A ver, ¿y cómo se puede combatir a ese titán? ¿Cómo crees tú que se puede combatir? Pues realmente no lo sé, realmente como digo, porque al final es nosotros contra ellos y ellos tienen todo el poder ahora mismo. Pero bueno, podemos intentarlo, podemos, aunque sean desde los pueblos, paralizarlo y poquito a poco pues a ver si entre todos la gente va despertando un poco en este tema y vamos luchando contra eso. Bien, digamos que las empresas, como has apuntado antes, de telecomunicaciones, ¿tienen comprados a los gobiernos? Claro, por supuesto. ¡Qué horror! Por supuesto, claro, como ya he dicho, ellos mismos están ahí metidos. Al final, cuando terminan su legislatura o lo que es su mandato, comienzan a trabajar en este tipo de empresas, así como en las petroleras, por ejemplo. Bueno, ¿tienes algo que añadir? ¿Te gustaría mandar algún mensaje? Sí, tengo aquí unos apuntes porque al final no quiero que se me quede nada atrás, ¿vale? Y es un poquito de historia,
Así que, ¿qué he hecho? Mira, lo voy a leer literalmente para que no se me olvide. Pero muy bien. Bueno. Te dice, con cada pandemia, desde los últimos 150 años, se corresponde con un salto cuántico en la electrificación de la Tierra. A finales de otoño de 1917 se introdujeron las ondas de radio en todo el mundo. Meses más tarde, en 1918, hubo una pandemia llamada la gripe española. Fue notificada por primera vez el 4 de marzo de 1918. Se llevó por delante la vida de 20 y 40 millones de personas. Qué casualidad, ¿vale? Que comienza justo ahí con la radio. Luego, a ver, en 1918 el Ministerio de Sanidad de Boston decidió analizar el carácter contagioso de la pandemia. Tomaron muestras de las mucosidades de cientos de personas y que habían sido contagiadas y se las introdujeron a personas que no habían sido contagiadas. Las sentaron al lado de ellos, durmieron con ellos, incluso llegaron a escupir lo que es la saliva, introducírsela directamente a las otras personas. Sí, justo al que tenía al lado, y no se contagiaban. Ahí demostraron que los virus realmente no son lo que son, que la gente se terminaron contagiando, que realmente enfermaron por lo que es el electromagnetismo, vale, por las ondas invisibles. Sí, ahí está. Incluso lo hicieron con caballos. Así hicieron que los caballos que se habían contagiado le pusieron un saco en la cabeza para que echara ahí todos los restos que tuviese. Al caballo sano se lo volvieron a hacer. Y no se contagiaba. Que nada, de nada, de nada. Fíjate. ¿Vale? Interesante. Digo, todo esto se refleja en el libro llamado Arcoíris Visible de Arthur Robert Fisher, que realizó una cronología de todas las épocas de electrificación de la Tierra y de cómo al cabo de 6 meses después de esto se hacía una pandemia. ¿Una nueva pandemia? Sí, wow. De gripe en todo el mundo. Ahí está, o sea que se demostró que realmente no eran los virus. Como he explicado, los virus no es lo que nos han dicho. Sino que ese tipo de ondas hace que se muten esos exosomas de nuestras células y se conviertan en peligrosos para nosotros mismos. Claro, pero al final son tóxicos. Claro. Es que los virus no es un virus realmente lo que nos han contado, no es ningún bichito que va volando por ahí y te contagia. Realmente es un exosoma de nuestro propio cuerpo. Que se ve malignizado y potenciado por esas ondas. Ahí está. Sí. Con esa contaminación. Sí. Luego seguimos porque, verás, con la Segunda Guerra Mundial se inició una nueva pandemia, con la introducción de los radares en toda la Tierra. O sea, ya volvemos a tener ahí otra vez el tema de la electrificación, envolviéndola con campos electromagnéticos emitidos por los radares. Era la primera vez que los seres humanos se veían expuestos por algo así. O sea, cada vez que se exponen a algo nuevo, avanza la tecnología, existe una nueva pandemia. Y qué casualidad que también con la guerra. Fíjate. Sí, ¿qué hace? Mueren más gente, esos son muertos que se le asimilan a la guerra. Claro. ¿Vale? Luego, en 1968, hubo la gripe de Hong Kong. Se colocaron satélites que emitían frecuencias radiactivas en la capa protectora del cinturón de Van Allen. ¿Vale? Este cinturón tiene la función de integrar rayos cósmicos procedentes del Sol, de la Luna, lo que es del cosmos en sí, y distribuirlo a todos los seres vivos terrestres. Al cabo de 6 meses, otra nueva pandemia. Otra nueva pandemia viral. Hace pocos años vivimos pues una nueva pandemia, todos sabemos, en 2020. 6 meses anteriores de la pandemia se produjo un nuevo salto cuántico de electrificación en la Tierra. ¿Con qué? La instalación de la 5G. Así está. Yo eso no lo sabía. Y recordemos que ese año, 2019, llegando ya invierno, hubo una campaña masiva de vacunación. Ajá. ¿Vale? Hubo una campaña masiva para que la gente se vacunase. ¿Quién se vacunaba? La gente mayor y los enfermos. ¿Quién falleció? La gente mayor y los enfermos. Justo 6 meses después de la instalación de la 5G. Claro, esos coadyuvantes que llevan la vacuna, que son aluminio, mercurio y además el polisorbato 80, que hace que entre todo a nivel cráneoencefálico. Sí, porque aparte el polisorbato 80, como todos sabemos, bueno, el que no lo sabe pues se lo explico, al final es un detergente, ¿vale? Que lo que hace es que la capa lipídica que tiene la célula la rompe, entrando por ahí toda la toxicidad. Claro, es que se terminan cargando la célula. Eso es. Vale, y vale, sí, ahí se habían instalado unos 20.000 satélites, ¿vale? Que emitían radiaciones. Para la 5G.
Sí, y 6 meses después pues estamos en nuestras casas encerrados. Al igual que los móviles, que son aparatos que desestructuran el agua, eso es importante, y los seres humanos somos seres eléctricos, no solo materia física, por eso podemos realizarnos lo que son electrocardiogramas, electrocefalogramas. Sí, sí, se dice que el cerebro se comunica por impulsos eléctricos y el corazón electromagnéticos. Entonces, todo lo que sean ondas invisibles nos afectan y nos dañan, por supuesto. Sí, porque realmente lo que son nuestras células, ¿vale?, no están conectadas entre ellas, no están pegadas, están separadas. Entonces, entre ellas, ¿qué información se van a mandar si no es por impulsos eléctricos? Así es, efectivamente. Y otra preguntita, ahora una adivinanza te voy a decir. ¿Dónde se encuentra la ciudad que está totalmente cubierta de 5G en 2020? La ciudad, sí, en 2020, Wuhan, ¿no? Wuhan, efectivamente. ¿Dónde salió la famosa pandemia? Ahí. En Wuhan. Así es. Y resulta que, ¿tú sabías que los instaladores de sistemas Wi-Fi tienen un alto nivel de mortalidad? Así como los instaladores de las antenas. Claro, pero si yo me pregunto, a ver, si no es malo y no es perjudicial y tú lo tienes a pocos metros de tu casa y ese señor para instalar esa antena se tiene que poner un equipo que parece que va al espacio y a ti te dicen que eso no es malo y tú tienes un niño pequeño que sale a jugar fuera a la calle, yo es que debería de dolerles el corazón, pienso yo, ¿no? Y eso que aún así ellos están dentro de lo que es el paraguas, como se dice, que forma la antena, porque tienen la antena y ellos forman un paraguas que los primeros metros no afectan. Y aún así ellos se instalan esos equipos antirradiación. Ahí está. Sí, efectivamente. No sé si se me ha quedado algo aquí. Vale, mira, pues te voy a dar una cita de Rudolf Steiner, ¿vale?, de 1917. Te dice, en la época en la que no había corriente eléctrica, cuando el aire no estaba sometido a influencias eléctricas, era más fácil ser humano. Estamos hablando de 1917. Por esta razón, para poder ser enteramente humanos hoy, es necesario desarrollar capacidades espirituales mucho más fuertes de las necesarias hace un siglo. Así les dejo este consejo. Hagan lo posible por desarrollar capacidades espirituales, pues es verdaderamente difícil ser un ser humano en nuestros días. Totalmente. Es que es muy complicado. Cada vez. Sí. Y luego, claro, es que el problema de esto es que la gente, como no lo ven, pues al final cree que no hace daño. Y estamos hablando aquí de algo que no es verdad. Claro. Y resulta que Schopenhauer decía una cosa. Decía que para llegar a la verdad había que tener 3 fases. La primera es la negación, la segunda es la violencia y en la tercera se aceptaba la verdad. Exactamente. ¿En ello estamos? Sí, en ello estamos. Muchísimas gracias por tu intervención, a ti por invitarme. Paqui. Espero que se abran las mentes, despierten y podamos hacer algo para impedir toda esta barbaridad. Esperemos que así sea. Ya habéis escuchado a Paqui Espada. Y yo desde aquí os quiero animar a todos a que nos unamos, a que cuestionemos toda esa imposición de la tecnología 5G y que exijamos un consentimiento informado igual que se hace cuando vas al médico y te prescriben un medicamento. Tenemos que saber los efectos secundarios y exigir responsabilidades, daños y perjuicios. Hay que volver a lo natural, siempre os lo digo, señoras y señores. ¿Y cómo se haría en este caso? Pues fácil, porque al igual que un padre, que unos padres de manera natural protegen a sus hijos, un alcalde debe de proteger a la población y un presidente debe de proteger a los ciudadanos. ¿O es que ante ese desamparo y abandono tenemos que volver a decir la frase de Antonio Machado: solo el pueblo salva al pueblo? Ahí os dejo eso. Y ahora voy a responder a la carta de la semana pasada sobre la obsolescencia. Nos dice Katy: pues mira, yo creo que la obsolescencia es una buena medida para activar la economía. Soy empresaria y mi trabajo consiste en fabricar esas piezas de sustitución que también incluyen obsolescencia, ya que no se pueden reparar. En este caso, todos sus componentes permanecen unidos estratégicamente para impedir su arreglo. Estoy encantada con esta medida.
porque no paro de crecer y crear riqueza para mí y mis 20 empleados, a los que, por cierto, les pago muy bien y con bonos por rendimiento y beneficios. Lo siento por los residuos y la contaminación, pero chapó por la obsolescencia. Katy, me has dejado sin palabras. Entiendo la parte económica, que me parece muy importante, sobre todo porque eres generosa con tus trabajadores, pero allá tú con tu conciencia. Un saludo y gracias. Y ya sabéis, para responder a vuestras preguntas, dudas, para conocer información que consideréis valiosa o testimonios, aparecerá un teléfono y un correo electrónico en la pantalla. Os espero. Gracias. Un avance para el próximo programa de Volver a lo Natural, que será todo un torbellino de energía transformadora, ya que viene a visitarnos Esther Franco. Ella es una mujer polifacética que además es capaz de visualizar y tejer el hilo de su destino. Nos va a presentar su primer libro, Diario de mi realidad. Dolor, crecimiento, transformación y el amor como la única ecuación liberadora. Os pido que no os lo perdáis. Gracias.